cordial bienvenida a todos y todas por parte de la Oficina Regional Cono Sur de la Fundación Heinrich Böll. Estamos muy felices que salió esa actualización de la propuesta ciudadana, que es una iniciativa que como fundación hemos desarrollado junto con la Diputación de Gabriel Boric y todos los integrantes de esta mesa desde hace años. Y es el proyecto más sureño, creo, que tiene la Fundación Heinrich Böll. ¿Ya? Es el proyecto más al sur. Además, al comienzo hubo como mucha discusión si no es misión imposible intentar un diálogo sobre una transición energética hacia energía renovable en la región más fósil. Pareció ser un desafío muy grande y estamos muy felices que aquí ese espacio de diálogo que se ofreció se utilizó de una forma muy constructiva, se desarrolló una propuesta muy interesante que dialogó mucho también por parte de la ciudadanía con las instituciones políticas y que ahora está en su fase de renovación y actualización. Quizás antes de pasar la palabra a mis copresentadores que van a explicar un poco más los contenidos de esta propuesta, yo utilizo ese espacio también para explicar un poco qué es la Fundación Böll y por qué estamos nosotros aquí en Magallanes junto con ustedes en esta propuesta. La Fundación Böll es una de las 4 fundaciones políticas alemanas que tiene sede en Chile. Estamos aquí desde los años 90 con una sede en Santiago desde 2008 y estamos trabajando en 2 ejes temáticos. Un eje en democracia participativa y democracia de género y la otra en transición socioecológica con prioridades justamente en el tema de hoy, en transición energética hacia energía renovable, no convencional y transición también agroecológica. Y no somos un órgano del Partido Verde alemán, eso también de vez en cuando no se entiende, sino fundaciones de partidos políticos en Alemania, aunque se financian según el éxito electoral del partido que patrocina, reciben exclusivamente dinero público del presupuesto público del Estado alemán, que significa de la contribución de cada uno de las alemanes al fisco, y somos más un think tank verde que dialoga con el partido, pero no es completamente autónomo del partido que lo patrocina. Y la mayoría de nuestro trabajo se concentra en proyectos como este, que nosotros tratamos más bien facilitar proyectos, personas, organizaciones que elaboran espacios públicos, colectivos, participativos, de resolución de propuestas políticas, y por el otro lado apoyamos en visibilizar los resultados en los instrumentos de publicación, cartillas de información. Estamos muy felices de estar aquí porque esta visión que se llamó Imposible, tener una propuesta participativa ciudadana sobre transición energética en una región donde el subsidio al gas es vital, ¿ya? Y la huella es bastante grande. La dependencia de gas fue un desafío, y creo que un desafío muy exitoso que ojalá se copie en otras partes del país. Gracias por la atención y paso al señor diputado. Muchas gracias, Ingrid. Para nosotros, cuando asumimos la diputación en el periodo pasado, estábamos plenamente conscientes de que, siendo un parlamentario aislado en un parlamento binominal,
era muy difícil incidir en políticas públicas más allá del rol que jugábamos de interpelación a la política tradicional. En ese sentido, desde el equipo buscamos instancias que no sé si se escucha bien. No, es que parece... Buscamos instancias que no necesariamente dependieran del trámite legislativo para poder incidir en las políticas públicas, en particular a nivel regional. Y la mesa de energía que se levantó, la mesa de energía ciudadana que se levantó con la colaboración de la Fundación Heinrich Böll y con la participación de los más diversos actores vinculados a materia energética en Magallanes, fue la mejor manera que encontramos de buscar un espacio de incidencia concreta en un tema que es particularmente sensible para nuestra región. Y así en esa mesa invitamos a autoridades regionales de la época, invitamos a empresas, invitamos a movimientos sociales, invitamos a ciudadanos comunes y corrientes de a pie, invitamos a fundaciones académicas, tanto la UMAG, el SECUA también participó, el CERE, y la verdad que después de un año de trabajo que fue dirigido en un principio por la Lore, que no sé si la vi por acá, pero también por Max, logramos sacar un producto que fue un libro que entregamos en todos los espacios y del cual estuvimos muy orgullosos porque logramos efectivamente incidir en la política energética que se estaba discutiendo en el marco de una política nacional de actualización de la política energética chilena. Y esto no lo hicimos de la nada, lo hacemos en un contexto. Como todos los magallánicos y magallánicas sabemos, el 2010, a fines del 2010, en diciembre, cuando estábamos todos preparando el pavo para Navidad, el gobierno aparece un titular en la prensa austral que se dice aumenta el gas en un 17%, y subestimando, yo creo, por un lado la importancia que tiene el gas como columna vertebral de la economía magallánica, pero además subestimando los mismos magallánicos, que reaccionamos furibundamente. La ciudad se paralizó por 2 semanas y se dejó en evidencia que había un problema de fondo, un problema que no era solamente vinculado a la energía, sino también de profundo centralismo, de cómo cuando las decisiones se toman en Santiago sin la participación y el involucramiento de los actores regionales, se toman decisiones equivocadas. Y la famosa frase del ministro Reinier y magallánico se les acabó la fiesta, que terminó costándoles las salidas, o la encerrona al ministro y exdiputado Álvarez, Goldborn, perdón, a Goldborn en los estudios de Radio Polar, dieron cuenta un poco del desconocimiento que tenía el gobierno central de la realidad magallánica. Finalmente se llegó a un acuerdo que después de 2 semanas de movilización, que fijó el subsidio de la tarifa a todos los usuarios que gasten hasta 25.000 metros cuadrados de gas, 18.000 subsidios que no aumentarán el 3%, y la creación de una mesa técnica consultiva con la participación de la Asamblea Ciudadana. Y además se comprometió el Ejecutivo a presentar ciertos proyectos en relación a las tarifas del alza del gas. Pero sin embargo, si bien las movilizaciones ciudadanas impidieron el alza, desde una perspectiva que yo al menos soy bastante crítico, porque le estábamos pidiendo al gobierno de Santiago que solucione un problema que había generado el gobierno de Santiago, pero sin una perspectiva de autonomía regional. La verdad que esto no trajo consigo una visión estratégica respecto del futuro de nuestra región, porque pese a que el gobierno había tenido un pésimo manejo político de la situación, era una realidad que, por un lado, el gas estaba acabando, y por otro que estábamos reventando la ENAP, porque era la que asumía los costos del subsidio. En los años sucesivos la incertidumbre respecto al abastecimiento del gas continuaba, y si todo se mantenía igual, las reservas iban a durar un par de años. De hecho, me imagino que todos los que estamos involucrados en este tema recuerdan titulares bien angustiantes, como el gas no dura o no va a alcanzar para el invierno. Y
mientras ENAP y privados mantenían a través de contratos especiales de operación, los famosos CEOP, se continuaban las exploraciones y se levantaba una iniciativa privada de gasificación del carbón por Pequet Energy. A mediados del 2013, ENAP anuncia el hallazgo de nuevas reservas de gas no convencional que debían ser, sin embargo, explorados en su viabilidad medioambiental, técnica y económica. Y en mayo del 2014, el gobierno presenta su Agenda de Energía 2050, en la cual se incluía el anuncio de la formulación de una política energética mediante un proceso participativo. Y es en ese contexto en el que formamos la mesa a la que hacía referencia antes. Y en esa mesa logramos, después de un año de trabajo, generar un documento, del cual este es la actualización. Generamos un documento, pero no solamente generamos un documento y, bueno, hagan lo que quieran con el documento, sino que nos dimos el trabajo de ir a las 4 capitales regionales, a las 4 capitales provinciales de la región, a exponerlo. Fuimos con Max a Porvenir, estuvimos en Puerto Williams, lo expusimos también en Puerto Natales, por cierto, acá. Lo discutimos una y otra vez con Alejandro Fernández, quien colaboró, Alejandro Fernández, el ex Seremi de Energía, quien colaboró activamente en pasarnos información y tuvo una muy buena voluntad para esto. Y yo creo que logramos incidir en parte de lo que se levantaron como las propuestas del gobierno para la región de Magallanes. Pero además la Mesa Ciudadana hemos tratado, con dificultades, pero hemos tratado de que se reúna periódicamente y hemos continuado abordando ciertas temáticas como la necesidad de seguir avanzando en eficiencia energética, por otro lado en cogeneración, en energías marinas, la discusión respecto a la factura hidráulica, el fracking, entre otros temas, y quedándonos aún pendientes algunas materias como el transporte, que es el 12%, que es responsable del 12% del consumo energético regional. Ahora, ¿cuál es la importancia? Y por eso yo destaco mucho este proceso. ¿Cuál es la importancia que tiene un documento como este? A mí me ha tocado ver al gobierno, después de la Ley de Participación Ciudadana, cómo muchas veces se hacen instancias de participación cuando ya está elaborada la política pública. Y al final del día, para lo que sirve la instancia de participación es un intento de legitimar o blanquear políticas que ya fueron cortadas en otra parte. Entonces, lo que nosotros hicimos es adelantémonos. Desde Magallanes tenemos algo que decir, hay experiencia, hay capacidad crítica para poder generar una propuesta antes de que nos vengan a presentar la suya ya casi firmada para que le demos el vamos. Entonces, yo creo que ese es el gran valor que ha tenido este trabajo. Ahora, ¿cuál es la necesidad que nosotros vemos de diversificar la matriz energética regional? El contexto no es ajeno al contexto mundial. Pese a que somos una región chiquitita, en un país chiquitito, creo que si queremos hacernos cargo del discurso que tenemos que ser capaces de prefigurarlo en los espacios donde vivimos. Y el sector de energía, sabemos que concentra el 77% de las emisiones totales de gases del efecto invernadero de nuestro país, en Chile. Y de estos la generación eléctrica mediante plantas de carbón, diésel, gas natural implica un 40% y el transporte un 29%. Y Chile es parte del Acuerdo de París. Pese a que es un país, insisto, un país chico en comparación con las emisiones que generan otros, también tenemos que dar el ejemplo. El otro día, permítanme contarles, estuve en la presentación del libro del ex ministro de Energía Máximo Pacheco, La Revolución Energética en Chile, que independiente de las opiniones que se puedan tener de Pacheco, y las discrepancias que tuvimos, por ejemplo, respecto al proyecto Alto Maipo, hubo yo creo que el intento más serio de actualización de la política energética en Chile en los últimos años. Y era bien impresionante ver cómo, por un lado, habían logrado bajar los costos de las licitaciones y, por otro lado, aumentar de manera significativa la participación de energías renovables no convencionales, en particular la energía solar, que es algo que destaca. Yo me imagino que todos los que somos o los que están vinculados al tema de energía han visto el video de Al Gore, el ex vicepresidente de Estados Unidos o candidato a la presidencia de Estados Unidos, en donde muestra el caso de Chile, de cómo ha aumentado la participación de la energía solar en la matriz energética. Entonces, Chile, habiendo ratificado el Acuerdo de París en septiembre del 2016, nos comprometimos que para el 2030 íbamos a reducir nuestras emisiones de CO2 por unidad del PIB en un 30%,
con respecto al nivel alcanzado en 2007. Y adicionalmente y condicionado a la obtención de aportes monetarios internacionales, el país se comprometía al 2030 a aumentar su reducción de emisiones de CO2 por unidad del PIB hasta alcanzar una disminución de 35 a 40%, un desafío tremendamente importante, pero para el que hay que hacerse cargo y hay que tener políticas públicas que nos hagamos cargo. Y nosotros creemos que desde Magallanes, más que en términos de números significativos a nivel nacional, podemos aportar con un ejemplo de cómo se hace eso. Sin tener datos exactos todavía, se estima que en nuestra región, en Magallanes, duplicamos el promedio nacional per cápita de emisiones de gases invernaderos, lo que al 2010 era del orden de 5,3 toneladas. Entonces tenemos mucho que avanzar en esta materia. Por lo tanto, hay una necesidad de diversificación de la matriz energética. Esa es la principal propuesta de esta actualización de la propuesta ciudadana de energía. La matriz térmica sabemos que va a seguir siendo en base al gas, al menos al mediano plazo, por lo que el desafío en este aspecto es de ciencia energética. Y la matriz energética tiene que utilizar en su máximo técnico la energía eólica, acompañada por la solar fotovoltaica, por la hidroeléctrica de pasada, en lugares como Puerto Williams y Puerto Edén, que están bastante tirados. Hoy día, esto otro dato, pero como paréntesis, hoy día, para que sepan, la benzina está a 1.100 y tantos pesos en Puerto Williams, para que tengamos una lógica de cómo estos lugares aislados viven otra realidad respecto de la que se vive acá. Y para eso se requiere una coordinación del sector público y privado y un activo rol también de los municipios. Tenemos que involucrar a todas las autoridades en este proceso y avanzar en investigación e innovación desde la región para que sea posible sostener una transición energética en el tiempo. Y para eso necesitamos a la UMAG. Necesitamos a la UMAG activa, a la UMAG pujante, necesitamos al CERE, necesitamos al SECUA, necesitamos a los científicos de la región y a los actores políticos de la región vinculados y trabajando codo a codo. Ahora, también tenemos temas pendientes. Disculpen que me extienda un poquito en esto, pero creo que es importante destacarlo. En materia de eficiencia energética, el gobierno anterior se quedó corto. Y más aún para la región de Magallanes. Tenemos una baja alfabetización energética. Yo creo que el calor de esta sala, no sé si lo sienten, pero yo creo que... Bueno, yo estoy en polera, quizás tienen que ir mis kilos de más, pero sin lugar a duda hay un desaprovechamiento de la energía en los lugares cerrados en nuestra región. Y nos faltan profesionales capacitados en eficiencia energética, lo cual veámoslo no desde la crítica y apuntar a alguien de por qué no se ha hecho la pega, sino que veámoslo como una oportunidad para mejorar de aquí en el mediano plazo. Hemos planteado, y yo se lo planteé al gobierno anterior, y seguramente nos vamos a reunir pronto con la nueva ministra de Energía, la necesidad de una ley de eficiencia energética que considere las realidades locales, que no nos dicten una ley de Santiago para todo el país, sino que sea una ley descentralizada. Y por lo mismo, también proponemos una estrategia regional de eficiencia energética dirigida a todos los segmentos de la población. Esta es una pega que no es solo de política pública, como de ponerla en un papel y meterla en una ley. Es cultural, es un cambio cultural que va a ser difícil. Yo siempre me acuerdo, y yo sé que es anécdota que se cuenta demasiado reiterativamente en espacios como este, pero cuando en campaña uno hace puerta a puerta, es impresionante ver cómo en las poblaciones están todos los quemadores prendidos, todos los quemadores de gas prendidos en las cocinas, y la clásica es abrir la ventana para que se enfríe un poco si hace mucho calor. No hay una cultura respecto a la necesidad de cuidar la energía. Además tenemos el problema, que lo hemos comentado varias veces con los ministerios, pero ahí hay una burocracia enorme que cuesta superar, de que las casas de autoconstrucción, como no están regularizadas lo suficiente, no son aplicables para los subsidios de eficiencia energética, para los subsidios de aislación térmica, y por lo tanto son casas que se escapa mucho el calor. Entonces, la estrategia de carácter regional debe acompañarse de campañas de alfabetización energética, incentivo a emprendimientos también, y por otro lado, el sector público. Nosotros hicimos una propuesta que es bien desafiante, que nos miraron con extrañeza cuando la hicimos, pero le propusimos al ministro que los edificios del sector público empiecen a pagar el gas sin subsidio.
y que después se les inyecte por otro lado, pero para que nos demos cuenta y haya una conciencia de cuál es el nivel de gasto que tenemos con subsidios. Ahora, una pequeña anécdota relacionada con esto. El otro día estábamos discutiendo de infancia, de la mesa del gobierno que se hace en materia de infancia, donde estamos haciendo políticas bien interesantes y que creo que van a tener un impacto significativo para bien en la calidad de vida de niños, niñas y adolescentes, en particular los que están vinculados a los centros del Sename. ¿Qué tiene que ver esto con energía? Se preguntarán. Bueno, que hoy día el costo de mejorar los estándares y suplir el déficit que hoy día tienen las residencias, los hogares residenciales para niños internados en el Sename es del orden de los 100 millones de dólares. Y todos cuando esto lo dice la directora del Sename en la mesa, todos dijeron, no, esa plata es mucha. El senador Felipe Cast decía, sabemos que esto es demasiada plata para el gobierno de asumirla de un paraguaso. Entonces yo dije, como en talla, por supuesto, pero dije, bueno, yo ofrezco el subsidio del gas en Magallanes para que solucionemos el problema de la eficiencia energética. Todos se rieron, evidentemente. Después les dije que evidentemente no, me colgarían en la plaza pública al revés y, no sé, crucificado, pero en el fondo para que tengamos conciencia de los costos alternativos que tiene el nivel de gasto que estamos haciendo en el subsidio. Y lo que nosotros tenemos la convicción es que es necesario mantener el subsidio, pero tenemos que reenfocarlo. Ahí yo siempre me acuerdo de la palabra de Bedrich, que nos decía, pasemos de una cultura del gasto a una cultura de incentivo al ahorro. Y me parece que ahí hay un desafío pendiente que los gobiernos no han tenido la voluntad política o la valentía política, si se quiere, de abordar. Hoy día el subsidio que tenemos en las condiciones actuales es de carácter regresivo, por un lado, y de carácter ineficiente. Por lo tanto, hay una pega importante y además está reventando ENAP. O sea, ENAP sigue pagando los costos de una política pública que está mal diseñada, que tenemos que hacernos cargo para abordarla. Respecto a ENAP, yo quiero destacar, yo soy de los que, pese a todas las críticas que se le puedan tener a ENAP, a mí me llama cuidar a nuestra empresa nacional del petróleo, en el sentido de que ENAP también ha hecho esfuerzos en los últimos años. En su plan estratégico 2014-2025 se proyecta un ahorro de 55,3 millones de dólares para el 2025 a partir del ítem de eficiencia energética. Y a principios del 2018 la compañía ya acumulaba unos 28 millones de dólares por este concepto según cifras de la propia estatal. Habrá que revisar si son ciertas o no, pero se estaba haciendo un esfuerzo. Y esto se ha logrado tras la implementación de unas 24 iniciativas que aún quedan 34 planes adicionales para esto. Ya me referí al tema del subsidio. Por último, y para terminar, respecto a los asuntos regulatorios que faltan. Hay una pega legislativa y una hoja de ruta que tenemos para el Plan Energía 2050. En el segundo gobierno de la presidenta Bachelet hubo una activa agenda legislativa en materia energética. A nivel nacional se promulgaron, entre otras, leyes de transmisión, la ley que perfeccionó el sistema de licitaciones, que permitió bajar el precio de suministro eléctrico. Esta ley pavimentó el gran impulso que tuvieron las energías renovables no convencionales en los últimos 3 años, con mecanismos de licitaciones por bloque que mejoró la competitividad de las RNC. Y nos correspondió también, como pega en el Congreso, analizar leyes que tienen gran relevancia para la región, como por ejemplo la de gobierno corporativo de ENAP, la que amplió su giro, permitiéndole participar en proyectos de generación eléctrica, y que hoy vemos cómo se va a materializar, por ejemplo, en el Parque Eólico de Cabo Negro, que va a permitir que pasemos de un 4% de participación de energía renovable no convencional, en particular eólica, en nuestra matriz, a un 18%, que es más o menos el promedio nacional. Sin embargo, el gobierno anterior, desde nuestra perspectiva, también se quedó corto, quedó en deuda con los magallánicos, en particular en 2 proyectos. El primero es el que ya mencionábamos, el de la Ley de Eficiencia Energética, que en donde se requiere para la región en particular más incentivos. Nosotros, por ejemplo, proponíamos que se premiara el ahorro y que el subsidio en el fondo estuviera vinculado al ahorro que las familias eran capaces de hacer. No solamente las familias, sino también el sector empresarial. Este proyecto, desgraciadamente, nunca fue presentado y a fines del año pasado se presentó mediante moción parlamentaria un proyecto que es totalmente insuficiente.
Y el otro proyecto es el que regularía los temas medianos y aislados. Recordemos de que Magallanes y Aysén no forman parte del circuito, se me fue el nombre ahora, Max, del circuito conectado central, del sistema interconectado central y del sistema del norte. Y por lo tanto, que son los que se encuentran en nuestra... o sea, no hay una ley de sistema aislado y mediano, y eso afecta a Magallanes y Aysén. Y ayudaría a generar mayor planificación y certeza para desarrollar proyectos de energía renovable no convencional en zonas urbanas, así como la necesidad de un marco regulatorio para los sistemas aislados en zonas rurales que en nuestra región son generalmente gestionados por los municipios y que poseen el enorme potencial para el desarrollo de iniciativas locales con la activa participación del municipio y la comunidad. Además, por cierto, de la ley de asociatividad, que también quedó pendiente y es un tema que nosotros queremos empujar desde prácticas como esta. Yo agradezco a todos quienes han trabajado en esta pega, sé además que es una pega difícil porque implica poner de acuerdo a actores que por separado no están de acuerdo. Y yo creo que también eso es lo valioso de espacios como este, en donde todos quienes estamos vinculados a un tema nos sentemos a discutir. Esa es el arte de la política, que ser capaces de quienes tenemos visiones distintas respecto del desarrollo regional, en particular en una materia que es tan sensible para la región como energía, nos sentemos a la misma mesa y lleguemos a consensos mínimos para empujar políticas públicas que le hagan bien a nuestra región. Ese es el compromiso de nuestra Diputación y por eso les agradezco profundamente a todos quienes han sido parte de este proceso. Muchas gracias. Mi nombre es Maximiliano Proaño, a mí me ha correspondido el honor de ser el coordinador de la Mesa Ciudadana de Energía para Magallanes los últimos años. Me gustaría primero partir por donde terminó Gabriel, rescatando la experiencia que ha significado la Mesa Ciudadana de Energía, como cuando hicimos la convocatoria. Recuerdo que hicimos primero un mapeo de actores relevantes a los cuales convocar. Y bueno, yo siendo de Santiago, me llamó la atención que cuando hicimos la convocatoria asistió y se conformó la mesa con miembros del sector privado, del sector público, de ONG. La UMAC ha jugado también un rol bien activo con el CERE, con académicos de la UMAC, el SECUA, los centros de investigación regional también se hicieron parte, pero me llamaba mucho la atención algo que en Santiago sería imposible, que en la mesa estaban participando el sector privado que estaba impulsando proyectos, que en la misma mesa estaba participando la ONG que se oponía férreamente a esos proyectos, pero eran capaces de discutir en ese mismo espacio. Y creo que eso es una de las principales fortalezas que ha tenido este espacio, porque el poder analizar, poder generar diagnóstico y propuestas desde una óptica multidisciplinaria, tanto por formaciones profesionales y también desde los espacios e intereses que interactúan en la mesa, generó una capacidad tanto técnica como ciudadana, por decirlo de alguna forma, de análisis de un tema que muchas veces es visto como solo técnico y se abandona el tema ciudadano, social o político muchas veces. Ahora, pasando al contexto de por qué se nos volvió necesario una actualización del documento, es fundamentalmente porque el escenario cambió mucho en 3 años. Nosotros la primera versión la presentamos justamente en mayo del 2015. Sacrificaron, yo creo que un mundial para llegar. Sí, contra el tiempo, porque el gobierno había anunciado su política regional mucho antes de lo que finalmente la presentó, y nosotros, como decía Gabriel anteriormente, queríamos que la propuesta saliera antes que la discusión o sea, nosotros tener los acuerdos mínimos para participar del proceso de la elaboración de la política energética regional. Y bueno, por lo tanto lo presentamos en mayo del 2015 y considerábamos que el escenario cambió mucho, tanto a nivel nacional como regional. El contexto en que se elaboró el 2015 fue de mucha incertidumbre respecto del abastecimiento de gas en la región. No había una política energética regional como existe hoy.
Y en general había demasiada incertidumbre respecto también de, no habían iniciativas en torno a la energía eólica, que parecía algo increíble. Al poco tiempo empezó a desarrollarse esta iniciativa de Pequet de adquirir los aerogeneradores de Metanex y conectarlos a la red, que fue como el inicio el punto inicial de las energías renovables en la región, que parece un absurdo con el enorme potencial que tenemos. Entonces, el contexto es muy distinto y por eso nos pareció necesario una actualización. También porque hay un cambio de gobierno y por lo tanto, así como en el anterior gobierno, nosotros a veces uno se sentía como estos evangelizadores que tocan las puertas porque andábamos con nuestro librito por todos lados, golpeamos todas las puertas, nos reunimos con los ministros de energía que hubo en el gobierno pasado, con el CEREMI en reiteradas ocasiones, fuimos a todas las instancias de discusión de la política energética. En general tratamos de incidir porque teníamos propuestas claras, creíamos que teníamos también la legitimidad y con argumentos claros que podíamos disputar de alguna forma o convencer con nuestras propuestas a las autoridades. Y ahí rescatar que existiera una discusión de una política energética regional, además no habría esa puerta de poder incidir, porque luego de la crisis del gas, si bien se reaccionó dando pie atrás al alza del subsidio, al alza del gas, a la disminución del subsidio, no se generó, no hubo planificación energética tampoco, o sea, se actuó muy reactivamente, pero no mirando a mediano y largo plazo. Bueno, en primer lugar, como a modo de introducción, me gustaría algo que ya mencionaba, la discusión en torno a la energía muchas veces se aborda de manera errada. Primero, refiriéndose como a un tema técnico que los ciudadanos no son capaces de comprenderlo y por lo tanto hay que dejar a los técnicos y eso ha sido muy claro respecto a los ministros de energía que había habido hasta Máximo Pacheco, que sí es un político. Y ahí también quedó claro, si bien uno puede tener ciertas críticas a la política energética que se implementó, ciertos proyectos de ley, cómo se gestionaron, y también un tema pendiente respecto a la ciudadanización. No se cambió el paradigma quizás de la forma en que se genera la energía en este país, pero sí, al existir un ministro de energía con espalda política, con muñeca política, con capacidad también técnica, los equipos del ministro Pacheco era sorprendente, o sea, armó un buen equipo y la claridad de que este país lo que necesitaba era certeza y una planificación energética. Se generó algo que ha sido bastante aplaudido, sobre todo internacionalmente, un boom de las energías renovables. No podemos dejar pasar que también hubo una notable disminución en estos últimos 4 años de los costos en energía solar, sobre todo, y también la eólica. Pero sí, claramente es muy distinto cuando un político con capacidades, con nexos también en el mundo empresarial y en el mundo político, quedó a cargo de pensar la política energética del país. También siempre se ha tendido a pensar que siempre hace falta generar más energía, o sea, más proyectos energéticos mejor, porque la productividad del país, dejando muy de lado, por ejemplo, el tema de la eficiencia energética y la discusión inicial, o sea, energía para qué, quiénes, dónde. Claro, en la regulación, en la legislación chilena que es desde el año 82, o sea, es parte de todas estas reformas económicas neoliberales, justamente la ley está pensada en el sector privado. El sector privado es el que decide dónde, cuándo y con qué fuente energética generar. Por lo tanto, también se parte muchas veces de una forma errada.
También, bueno, como sale acá, el contexto del cambio climático, que ya lo dijo Gabriel. El contexto del cambio climático nos obliga y determina cualquier discusión energética a nivel mundial y regional, por la incidencia que tiene en el cambio climático. O sea, es algo que no se puede eludir, y por lo tanto eso determina también a nivel regional, que además tiene el más alto porcentaje de generación de gases de efecto invernadero a nivel nacional, cualquier discusión y cualquier implementación también de una ley. Luego, las oportunidades que puede desarrollar las energías renovables para el desarrollo económico local. A esto me refería cuando decía que la política energética del gobierno pasado, si bien logró pasar de un 3% de presencia de energías renovables a un 18, 20%, además está como creciendo mes a mes, no logró cambiar el paradigma de la energía generada por grandes compañías, cuando este cambio tecnológico que se ha estado produciendo también abre una enorme posibilidad de que sean los ciudadanos, que sean las municipales, o sea, que sea a escala local el diseño tanto de las políticas como de las iniciativas energéticas, la autogeneración en vivienda, las cooperativas energéticas, y hay muchos ejemplos a nivel internacional exitosos. Hace poco leí, que está presente en el libro, que Alemania, por ejemplo, en el año 2017, casi la mitad de las energías renovables que generó fueron mediante cooperativas, pequeños productores o autogeneración energética. Y también, como lo mencionaba anteriormente, el contexto cambió por los costos competitivos. Más adelante vamos a ver cuánto disminuyeron los costos de las energías renovables, que también obviamente determina la discusión. Pasando, esto lo voy a pasar más o menos rápido, pero para elementos de la matriz energética y eléctrica regional. Eso también es un elemento bien importante, que muchas veces el debate se centra o sea, se asocia, cuando hablamos de energía, directamente a hablar de electricidad. Lo que no es así, y que en esta región queda mucho más claro, porque el gas es el que determina, con el que también se genera electricidad, pero la matriz térmica, la calefacción, es la principal demanda energética regional. Como podemos ver aquí, el gas natural y derivados, el 65% del consumo final. Aquí, según sectores, bueno, el 38% de transformación, que es la energía que se ocupa para generar electricidad. El transporte es un 12%, y esto en el documento lo pusimos también, que lo asumimos como una de las tareas pendientes quizás de la mesa de energía, un tema que no hemos abordado y que también está muy en el debate sobre la mesa con la electromovilidad. O sea, este cambio tecnológico que también se va a producir y se está produciendo en los buses, en los automóviles particulares, respecto a la electrificación del transporte. Y creo que es un tema pendiente nosotros como mesa abordarlo y proponer también soluciones al respecto. El sector comercial, público y residencial, un 22%. Y la energía para generar, la energía que genera, consumo un 20%, lo que obviamente abre hay un desafío importante en torno a la eficiencia energética de ENAP principalmente, que está tomando, como decía Gabriel, ciertas cartas en el asunto, pero el desafío es enorme. Aquí solo para mostrar como el contraste de la composición de la matriz eléctrica a nivel nacional y regional. A nivel nacional, predominante sigue siendo, aunque disminuyó bastante, la hidráulica, la solar un 8%, eólica 6%, y petróleo, gas natural y carbón son aproximadamente, ¿cuánto? Un 54%. O sea, las fuentes fósiles siguen siendo muy determinantes a nivel regional, a nivel nacional. Pero cuando pasamos a la matriz eléctrica a nivel regional, el gas natural es prácticamente el hegemónico. Gas natural 82%, la eólica un 3%, un poco más, y diésel un 15%. Quisimos hacer el ejercicio con el parque eólico ENAP de Cabo Negro, cómo quedaría compuesta la matriz eléctrica. Claro, la energía eólica pasaría un 18%, lo que dejaría la región más o menos en el promedio nacional. Y el gas natural sería el que disminuiría principalmente un 67%.
estos son datos respecto a la oferta y demanda energética de Magallanes, que la hacen también tan particular, un caso como de estudio respecto a la matriz energética nacional, es muy distinta. Primero, los recursos posibles de gas no convencional en la zona glauconítica de Magallanes podrían alcanzar la cantidad de 8,3 TCF, que es el valor que duplica el gas extraído en la cuenca de Magallanes durante los últimos 70 años. Es gas no convencional. Hoy en día el gas no convencional es 2/3 de la producción de NAP. Que sabemos que además se extrae mediante fractura hidráulica, fracking, que también es algo que, bueno, más adelante lo vamos a ver, que ha generado también ciertos debates, sobre todo a nivel internacional. En Chile todavía no, es un debate pendiente, por decirlo de alguna forma. Lo otro que según un estudio del Ministerio de Energía del 2015, el potencial eólico de la región alcanza los 59 gigawatts. La capacidad instalada de Edelmag hoy en día es de 105 megawatts, o sea, el potencial es prácticamente infinito. Lo que determina, obviamente, por un lado el factor de planta, o sea, cuándo se puede producir, y por otro lado la demanda. O sea, es una región que claramente es con una población mediana, por lo tanto, ¿cuánto de esos 59 gigawatts se pueden llegar a producir? Ahí también hay desafíos en torno a integración energética. También los avances tecnológicos posteriormente, cuando sí se pueda quizá transportar la energía generada, pero ese es el potencial. Y que un 95% de la producción de carbón en Chile corresponde a la región de Magallanes, lo que obviamente lo convierte en la principal productora de este hidrocarburo. Y ese también es un tema que está sobre el debate permanentemente, porque los principales conflictos ambientales de la región son por el carbón, por proyectos carboníferos, y también está en el contexto del cambio climático y del contexto nacional, que también vamos a ver más adelante, cómo ya el mismo sector privado ha empezado a darse cuenta que este cambio tecnológico ya lo tienen que asumir, y lo están asumiendo también porque sí, porque ahora está prácticamente empezando a hacer mejor negocio las otras tecnologías, pues la energía solar y eólica. Bueno, como decía acá, energía y conflictos ambientales en Magallanes. La producción actual de NAP es 3 millones de metros cúbicos día, de los cuales 1 millón de metros cúbicos corresponde a gas convencional y 2 millones a gas no convencional. El carbón, el contexto nacional que mencionaba recién, en enero del 2018 las principales generadoras del país, Enel, Aigener, Engie y Colbún, dieron una importante señal en cuanto al futuro del parque térmico del país. Dijeron que al 2030 ellos pretenden haber cerrado todas las centrales térmicas en funcionamiento y no impulsar nuevas, no ser a excepción de aquellas tecnologías que poseen captura de carbón, o sea, que son de alta tecnología y que por lo tanto son carísimas, que no son competitivas hoy en día, también el tema tecnológico ese nunca se sabe, pero no son competitivas hoy en día. O sea, el sector privado dio una señal respecto de que el carbón a nivel nacional no va más en el futuro mediano. Y el impuesto verde, el sector público, también el gobierno dio una señal respecto a fijar un impuesto a las fuentes fijas, o sea, la generación de CO2 y otros gases de efecto invernadero. Si bien ha sido considerado muy insuficiente, si uno lo compara con otros impuestos verdes que son a nivel internacional, sí ha sido un primer paso también, como decía anteriormente, señales que se dan. Los principales conflictos socioambientales a nivel regional, en esto da para mucho, entonces no me voy a explayar, pero en el libro sí lo abordamos más detenidamente con características de los proyectos y también la posición de la mesa respecto al tema carbonífero principalmente. Son Mina Invierno y el proyecto de Río Tranquilo, que hoy en día se encuentra detenido, o sea, fue rechazado por segunda vez por el sistema de evaluación ambiental y por lo tanto
es como una latencia de conflicto, pero no está vigente. Aquí lo que mencionaba anteriormente, potencial de las energías renovables en la región de Magallanes y la Antártica chilena. El notable cambio tecnológico y disminución de los precios queda aquí claro con la imagen que les voy a mostrar después a continuación. Ahí se ve, pero los costos instalados de los proyectos de energía solar fotovoltaica se redujeron un 68% entre 2010 y 2017. Esto es mediante una metodología que se llama el costo energético nivelado, que permite considerar los costos a lo largo de todo de toda la vida de un proyecto, porque a diferencia de las energías fósiles que tienen costos constantes, las energías renovables no convencionales requieren de una gran inversión inicial, pero luego los costos de operación son bastante mínimos. Entonces, claro, cuando se comparaba separadamente o en distintas etapas los proyectos, las energías renovables parecían muy caras porque la inversión inicial era muy cara, pero a lo largo de la vida del proyecto esto disminuía notablemente. Por eso se desarrolló esta metodología para poder comparar todas las tecnologías y a lo largo de su vida útil. Entonces la energía fotovoltaica un 68% se disminuyó. Los costos totales instalados de los proyectos de energía termosolar de concentración cayeron un 27%, con una reducción final de un 33% con esta metodología. Los costos instalados de los proyectos eólicos en tierra, digamos, no instalados, los onshore, no offshore, que sería en el mar, cayeron un 20% en este mismo periodo, o un 22% con esta metodología. Y para la energía offshore, que sigue siendo bastante más costosa, se disminuyeron un 2% o un 13% con esta metodología. Al comparar, por ejemplo, los costos hoy de la energía eólica con respecto al promedio de la generación con combustibles fósiles, tenemos que la energía eólica hoy requiere, el costo es 4 centavos de dólar por kilowatts, y los combustibles fósiles varía además muy variable, porque requiere, no sé, por el precio del petróleo, del gas, se determina mucho por términos internacionales, entre 5 y 17 centavos de dólar por kilowatts. Esto lo de los costos además no deja de ser interesante comentar, porque eso también genera bastante... Chile ha sido un país muy vulnerable en materia energética, porque depende de los costos de las energías fósiles que se determinan a nivel internacional. Si cada vez más se empieza a generar con energías renovables, las cuales los costos, como decía inicialmente, son iniciales de la inversión, y luego el sol va a seguir, el viento tampoco cambia mayormente, existe mayor certeza y seguridad. Es un tema también de seguridad para un país. Bueno, aquí se puede ver en el gráfico la disminución de los costos entre 2010 y 2017, que era lo que comentaba anteriormente. El primero es solar fotovoltaico, que en los últimos 7 años disminuyó notablemente, y la energía eólica terrestre, por decirlo de alguna forma, partía ya de una base bastante baja, pero también ha seguido disminuyendo. Luego, si pasamos a la región de Magallanes, el potencial de la disponibilidad de recursos renovables en la región es notable, principalmente la energía eólica, como podemos ver, pero también, como vamos a ver en la imagen siguiente, pero también la energía solar, la energía mareomotriz, que es una tecnología que, claro, todavía sigue siendo cara, y que por lo mismo también regiones como Magallanes, los lagos también en el canal del Chacao tienen una misión, diría, de explorar, de generar proyectos pilotos y también estos cambios tecnológicos poder liderarlos a nivel nacional, regional quizás. Porque el potencial de energías marinas en general y mareomotriz es enorme. También la energía geotérmica
se está explorando, y la leña en ciertas zonas se desarrolla acá en la región, principalmente en Puerto Williams. La energía solar fotovoltaica es interesante porque muchas veces aquí en la región se tiende a pensar que no da, pero hoy en día con la notable disminución en los costos, resulta que la solar fotovoltaica es una opción real también para la región, sobre todo para soluciones locales, para autogeneración, pero incluso si siguen disminuyendo los costos, en un momento podría ser viable pensarlo como parte de la parrilla de opciones para la composición de la matriz a nivel urbano, a nivel de red. El potencial eólico de la región de Magallanes en la Antártica chilena, como se puede ver ahí, todo lo que es color fucsia, rosado, tiene un factor de planta sobre un 45%, lo que significa factor de planta es el tiempo que una instalación podría estar produciendo si estuviera disponible todo el tiempo. Y eso lo determina obviamente el viento que haya. En la región de Magallanes, como todos lo tenemos claro, hay bastante viento, y en distintas partes de la región además se encuentra bastante distribuido, entonces se puede generar soluciones no solo como la que se va a generar ahora en Cabo Negro del proyecto de NAP, sino también a nivel local, estancias. Ya hay algunas estancias que han desarrollado ciertos proyectos, pero el potencial aún es enorme. En ciertas municipalidades también se podría implementar. Nuestras propuestas en torno a la matriz energética, o más bien a la diversificación de la matriz energética regional. En primer lugar, que resulta necesario comenzar la transición energética de la región. Existen las condiciones, el potencial, y hoy en día ya se ha dado un paso con la generación de una política, y esperemos que continúe también con la claridad, porque las condiciones y las señales políticas aquí son claves. Como Gabriel ya más o menos dijo, gran parte de las propuestas que hemos desarrollado, en primer lugar, sustituir el consumo de gas que hoy se utiliza para generación eléctrica por la utilización de energía eólica en su máximo técnico. Como decíamos anteriormente, el factor de planta en la región aproximadamente un 52%. Eso significa que prácticamente la mitad del tiempo los aerogeneradores pueden estar en funcionamiento. Y aparte hay otros elementos como la red misma determina también cuánta energía eólica puede ingresar al sistema, a la red. Pero creemos que es absurdo que se siga utilizando gas para generar energía eléctrica mientras el potencial eólico a nivel regional es enorme. Establecer una meta regional de participación de la energía renovable no convencional en la matriz de Magallanes. A diferencia de nivel nacional, a nivel regional no tenemos una meta. Magallanes es un sistema mediano, también lo explico a continuación, y por lo tanto quedó fuera de la ley que determina una meta a nivel nacional. Lo que hemos solicitado también insistentemente, una ley de sistemas medianos y aislados que viabilice las inversiones en energías renovables no convencionales, eliminando las barreras de entrada y otorgando mayor seguridad a los sistemas aislados, sistemas eléctricos que poseen una capacidad instalada de generación superior. Esa es la definición de sistemas medianos. Los sistemas medianos son los que poseen una capacidad instalada de generación superior a los 1500 megawatts e inferior a los 200 megawatts. Y los sistemas aislados son los inferiores a 1500 megawatts, que en la región hay bastante kilowatts, que en la región hay bastantes zonas aisladas, localidades que son sistemas aislados y que el municipio termina haciéndose cargo de esto, pero de una manera desregulada, en muchos casos es gratuitamente, pero por lo mismo también hay mucha inestabilidad en el sistema, muchos cortes. Entonces se requiere una regulación más clara para los sistemas aislados,
que tenga también esta claridad de que los municipios en conjunto con la comunidad pueden desarrollar soluciones energéticas locales. Y también se requiere una ley de sistemas medianos que elimine las barreras para las energías renovables no convencionales, que otorgue también mayor seguridad y certeza al sistema. Max, ¿puedo decir una cosita sobre eso cortito? Que cuando uno visita ciertos lugares de la región es bien impresionante ver muchas veces esto se habla desde lo técnico, pero no lo pensamos aplicado en lo humano. Por ejemplo, en Puerto Edén. Puerto Edén fue muy... En Puerto Edén no tienen luz las 24 horas del día. Y están... O sea, y es una queja como casi de dignidad humana del siglo XXI, digamos. Y no tener luz las 21 horas del día, o sea, las 24 horas del día, significa un montón de problemas en diferentes dimensiones. Pero ya, Puerto Edén es una localidad tremendamente aislada. Villa Punta Delgada. En Villa Punta Delgada no puedes tener, en Villa Punta Delgada que queda ahí en el cruce de Punta, que queda en el cruce, o sea, un poquito antes del cruce de Punta Delgada. Es un lugar en donde no puedes tener conectado un refrigerador y un microondas a la vez. O sea, estos son problemas que le afectan la vida cotidiana de personas que viven en localidades alejadas, que además, pensémoslo más geopolíticamente, impiden el desarrollo de estas localidades y nos genera un problema importante en torno a la distribución de la población en nuestra región. En la región de Magallanes, que es la región más grande de Chile, el 85% de la población está concentrada en Punta Arenas y no hay proyectos serios para desconcentrar esa población. Todo el sur de Tierra del Fuego está prácticamente votado desde esa perspectiva. Entonces, el solucionar o dar una solución a estos problemas energéticos, por ejemplo, mediante la ley de asociatividad, tiene que ver también con una estrategia de desarrollo geopolítico de la región. Por eso esta discusión es tan importante y abarca más allá, no es solamente discutamos de energía, los ñoños que sabemos de energía, digamos, sino que estamos pensando cómo construir Magallanes, y por eso la importancia de esto. Sí, bueno, como decía Gabriel, la energía se nos olvida de eso, es como lo cotidiano que es en nuestras vidas. Como citadinos además estamos acostumbrados que hay electricidad, pero a nivel regional y en muchas localidades aisladas de Chile existen problemas reales de abastecimiento. La mayoría genera a diésel todavía. Teniendo y existiendo las posibilidades de soluciones locales y tecnologías limpias además. Entonces es un paso, y ahí las municipalidades nosotros creemos que deben jugar un rol activo. Las municipalidades tienen la oportunidad de generar soluciones locales. Hay ejemplos exitosos, el más reciente que se puede observar en el Ayuntamiento de Barcelona. O sea, ni siquiera es una localidad aislada o una solución pequeña, sino la municipalidad decide operar con una empresa que gestiona actualmente 45 megawatts, que corresponde al consumo anual de 87.000 familias y que genera el propio municipio gracias a la instalación de placas fotovoltaicas en pérgolas y edificios oficiales, o sea, en sus mismas instalaciones. Y también los municipios al generar estas inversiones iniciales generan la oportunidad de que empresas viabilicen su negocio, que pymes de repente digan, bueno, ya tengo al menos un cliente grande, y en base a eso se empieza a generar también todo un sistema que en zonas aisladas como Magallanes es fundamental, porque obviamente mientras no existan las capacidades profesionales y técnicas instaladas en la región, encarece cualquier proyecto que tenga que estar viniendo constantemente. Reconocemos que dado que no resulta viable en el corto ni mediano plazo que la calefacción sea vía eléctrica, que claro, si fuera vía eléctrica y además la matriz eléctrica fuera mediante fuentes renovables no convencionales, llegaríamos a un ideal, pero en Magallanes, siendo la región que posee gas, siendo la región que además tiene mucha demanda térmica y que tiene ya las instalaciones hechas, tiene gasoductos y las
en las casas se encuentran ya las instalaciones, el cambio tecnológico claramente no va a ser inmediato y por lo tanto en primera instancia lo que se propone a nivel de urgencia es un plan regional de eficiencia energética para la calefacción vía gas. También proponemos que las comparaciones de valores con respecto a las distintas fuentes de energía para su entrada al mercado spot deben tomarse en base a valores sin subsidio. Lo que pasa hoy además es que el subsidio termina siendo una barrera al ingreso de las energías renovables o de la diversificación de la matriz, porque se considera el gas con subsidio respecto a todas las otras fuentes energéticas. Se requiere mayor información respecto de las reservas de gas no convencional halladas por ENAP, así como sus condiciones de extracción, riesgos sociales y medioambientales y perspectivas para los próximos años. Creemos que las condiciones en que actualmente está produciendo ENAP gas no convencional, por las condiciones que se generan en la región, que es prácticamente invisible, o sea, si hubiera impacto, nadie se enteraría. Si hubiera impacto actualmente nadie se enteraría. Yo he participado en ciertas charlas que ha dado ENAP respecto de su forma de producción actual. Ellos aseguran que están tomando los más altos resguardos para producir sin o con el menor impacto medioambiental posible, pero más allá de eso hoy en día no existe información clara, no hay un debate en la región como si ha existido a nivel internacional, por ejemplo, respecto a no solo que es muy importante el riesgo socioambiental, pero también los costos. O sea, producir mediante fractura hidráulica es costoso. Entonces también cuando empieza ENAP sigue hasta qué momento sigue profundizando en esa opción mientras ya existen también otras tecnologías competitivas. Privilegiar instituciones y centros de investigación regionales o alianza con costos para avanzar en investigación, innovación y fortalecimiento de las capacidades profesionales instaladas en Magallanes en materia energética. Esto es muy importante y esto durante los años que ha estado en funcionamiento de la mesa nos hemos encontrado una y otra vez con que los estudios, los centros de investigación, los proyectos que se han levantado a nivel central respecto a eficiencia energética y respecto a energías renovables convencionales, muchas veces son otorgados, incluso la misma política energética regional terminó siendo otorgada en gran parte a la Universidad Católica. Son otorgados a organismos del norte y eso incide en que constantemente la región viene una empresa, genera este estudio, o un centro genera este estudio, se va y claro, queda el estudio, pero no hay una continuidad en torno a la... Y ahí, bueno, la Universidad de Magallanes tiene un rol fundamental que jugar con el Centro de Energía Renovable. Ellos han participado en esta discusión y ha sido una de las principales quejas también que nos han expresado. Y bueno, integración energética nacional e internacional. Aquí, bueno, hace poco, el año pasado, creo que empezaron unos envíos directamente de ENAP hacia Aysén, hacia la región de Aysén, de gas propano. ¿Cuánto sabes? En el libro está. Pero no sé, no recuerdo. Y integración a nivel internacional, o sea, aquí es inmediato y la integración a nivel cultural, social es clara con Argentina, pero a nivel energético nunca ha existido, ni siquiera bueno, sí ha existido alguna discusión de poder conectar gas, qué sé yo, pero las oportunidades son reales con el potencial que existe a nivel regional del desarrollo de ciertas energías de una integración, pero nunca se ha dado un paso decidido en esta materia. Luego, pasando al aporte compensatorio de ENAP, Gabriel explicó parte importante de nuestro análisis, nuestras aprensiones con el subsidio y también de nuestra propuesta. Pero bueno, primero los costos involucrados son enormes, aproximadamente 100 millones de dólares anuales gasta el Estado en el subsidio al gas. Nosotros ponemos y decidimos poner sobre cualquier debate en torno al subsidio al gas
primero su defensa, o sea, su defensa de que un subsidio está justificado a nivel regional a la calefacción por las condiciones climáticas de aislamiento de la región, y por lo tanto la discusión es que se podrían hacer mucho mejores cosas con ese mismo dinero para fomentar la eficiencia energética y también para fomentar el ahorro y el ingreso de energías renovables no convencionales. Los efectos negativos que identificamos del aporte compensatorio de ANAP: primero, se subsidia una fuente energética no renovable, cara y contaminante, favorece en mayor medida a quien más consume y no a los sectores de menos ingresos, desincentiva la eficiencia energética para consumidores residenciales, servicios públicos, empresas públicas y privadas de todo tamaño y generadoras eléctricas. Al otorgarse solo el gas natural, discrimina otras fuentes energéticas y termina actuando como una barrera, de hecho, al ingreso y desarrollo de otras fuente energética. La Mesa Ciudadana de Energía está convencida de la necesidad de adecuar y refocalizar el subsidio de modo de eliminar los impactos negativos que este tiene. Por lo tanto, creemos que debemos apuntar a un gradual mejoramiento de la demanda de energía térmica por la vía de subsidiar el precio del gas según lo racional de su utilización. O sea, y ahí se explica una propuesta esta propuesta se desarrolló, de hecho en el primer libro ya está, que sea de fomento al ahorro, o sea, y de premio al ahorro de energía. Pensamos que parte de lo que del ahorro energético que puede generar mediante medidas de eficiencia energética se puede premiar, o sea, devolviendo cierto ahorro que se le está generando al Estado, porque en el fondo al tú dejar de consumir gas o disminuir tu consumo de gas, le está generando un ahorro vía subsidio, el gasto que tiene el Estado mediante subsidio a la matriz, o sea, al Estado. Entonces, que parte de eso se le devuelve a los ciudadanos y se genera un fondo también de fomento a las energías renovables y a la eficiencia energética. Y el segundo paso es un ajuste del subsidio de acuerdo a las metas y a los consumos a los ahorros que se vayan generando. También, como anunció Gabriel, hemos propuesto que las instituciones del Estado, como son los llamados a impulsar este cambio, tanto del aporte compensatorio y en cuanto a eficiencia energética, estimamos fundamental y prioritario que todos los inmuebles e instituciones fiscales paguen el valor total del gas natural que consumen, para de esa manera forzar en un corto plazo medidas de eficiencia energética en estos edificios, ya que aquí está el dato en el sector público solo un 20% cuenta con aislación de muros, un 30% de aislación en techumbres y un 12% con ventana de doble vidrio hermético, el sector público. Obviamente hay mucho que avanzar e incluso es un poco mejor que el sector residencial, pero aún así hay mucho que avanzar ahí. En eficiencia energética, primero, eficiencia energética hay que partir más o menos de lo básico, la definición, porque muchas veces cuando se habla de eficiencia energética, sobre todo a nivel regional, se asocia como, pero voy a pasar frío, o sea, si disminuyo por definición la eficiencia energética se refiere a aquellas acciones que apuntan a reducir el consumo de energía sin sacrificar confort o la actividad económica a la que sirve, es decir, entregando al menos los mismos servicios que presta la energía. No se sacrifica confort. Se toman medidas de, por ejemplo, aislación térmica para disminuir el consumo sin afectar el confort térmico en este caso, porque cuando hablamos de eficiencia energética a nivel regional hablamos casi únicamente de eficiencia térmica. Un 42% de la población manifiesta que no estaría dispuesta a invertir en recondicionar su vivienda y un 40% de los encuestados dice que su vivienda no tiene aislación térmica. El 42% de la población manifiesta que no estaría dispuesta a invertir en recondicionar su vivienda. Esto es fundamentalmente problemático cuando hablamos de la vivienda de autoconstrucción. Nosotros hemos insistido, le insistimos al Ministro de Energía, al Ceremi, y en cuanto al espacio nos han invitado, de la necesidad de generar
un instrumento que en un corto plazo le permita a la vivienda de autoconstrucción regularizar para poder optar a los subsidios de aislación térmica, porque claro, quedan fuera porque no están regularizados, al presentar los papeles, bueno, no está regularizado, por lo tanto no puede optar a los subsidios cuando son las que mayor requerimiento tienen. En eficiencia energética de ENAP, Gabriel ya explicó más o menos los datos. Hay hay planes, son 34 iniciativas y aún quedan 34 planes adicionales. O sea, ENAP decidió abordar este tema seriamente con recursos, prácticas, capacitación también a sus trabajadores, por lo tanto es algo a destacar. Y también porque, claro, tenía prácticamente todo que avanzar en esta materia. Otro tema muy importante cuando hablamos de eficiencia energética a nivel regional es las oportunidades que presenta la cogeneración. La cogeneración es la producción conjunta por el propio usuario de electricidad y energía térmica útil partiendo de un único combustible. Esta tecnología proporciona simultáneamente electricidad y calor útil a partir de un único proceso energético que permite reducir el consumo de combustible hasta un 50%. Esta tecnología con la fuente energética que produce mayor rendimiento es el gas natural. Por lo tanto, a nivel regional la cogeneración presenta condiciones excepcionales. Claro, aquí la inversión inicial de los equipos todavía es muy costosa y por lo tanto y además los equipos requieren estar en constante funcionamiento. Entonces, donde se implementan mayoritariamente estos proyectos son en aeropuertos, en hospitales, o sea, en instalaciones o edificios que funcionan las 24 horas. Aquí en Magallanes, el Hospital Regional de Magallanes cuenta desde el 2016 con un equipo de cogeneración que ha tenido bastantes problemas de implementación, de funcionamiento durante este periodo, pero según nos contaron hace poco ya sí está funcionando y ya ha generado ahorros claros en el último periodo. Ha permitido más de 16 millones de pesos en ahorro en la cuenta de consumo eléctrico y un 20% menos de consumo energético total. Contar con una cogeneración eficiente en el hospital clínico implicó una inversión de 220 millones con recursos del gobierno regional y la colaboración técnica y de financiamiento de la Agencia Alemana de Cooperación Internacional. Propuestas en cuanto a eficiencia energética. Primero, ley de eficiencia energética que considere las distintas realidades regionales. En la agenda energética se consideraba una ley de eficiencia energética. Nosotros, por lo tanto, de inmediato, ya que supuestamente existía la certeza de que existía una ley, nosotros nos fijamos en la discusión en insistirle al ministerio que se iba a dictar una ley que pensara en las distintas realidades regionales. O sea, no sacábamos nada si se iba a pensar una ley de eficiencia energética, pensaba principalmente en la electricidad, cuando acá el desafío es la eficiencia térmica, en fin. Pero resultó que el gobierno ni siquiera presentó un proyecto de eficiencia energética. La eficiencia energética en general es un tema bastante poco sexy para cualquier gobierno porque es invisible, o sea, no es algo que pueda generar como, por ejemplo, el crecimiento de las energías renovables que el gobierno, pero cuando es como, el dato es, mediante una política de eficiencia energética se disminuyó un 20% el consumo, siendo que, claro, uno podría decir que se le denomina los megawatts, es la energía más barata, la que dejan de consumir, obviamente. Bueno, establecer una estrategia regional de eficiencia energética, cuyo principal foco debe estar puesto en la reducción de la demanda energética térmica a través de una serie de medidas que se acuerden de acuerdo a la realidad regional. Esta estrategia regional debe pensar en todos los segmentos de la población, también diferenciadamente. Hay incentivos que se deben colocar en distintos, en el sector productivo, residencial, qué sé yo. Quien debe dar el ejemplo son las instituciones del Estado, esa iniciativa ya la mencionamos. Incremento decidido de los montos destinados a los instrumentos del MIMBU, ya no me acuerdo qué es ese es un plan de, bueno, y subsidios, ya que son insuficientes para las necesidades de la región. Y la estrategia regional debe ir acompañada de capacitación de mano de obra calificada y también de capacidades profesionales en la región. Ahí, insisto, la Universidad de Magallanes tiene un rol fundamental que jugar. Que asegure la correcta implementación de las medidas de la estrategia. También debe acompañarse de campañas de alfabetización energética, incentivos de emprendimiento,
establecer mecanismos que permitan jugar un rol activo a los municipios en materia energética, establecer un mecanismo simplificado de regularización para las autoconstrucciones con el fin de solucionar el problema de aislamiento térmico en estas viviendas que al no estar regularizadas no pueden acogerse a los subsidios. Por último, algo que también ya mencionó Gabriel, a grandes rasgos hubo una muy activa agenda legislativa del gobierno anterior a nivel nacional. A nivel regional sí nos quedaron unos pendientes bastante importantes, si bien la ley de gobierno corporativo de NAP resulta incidente muy importante también para la región, y la ley que amplió el giro de NAP sobre todo, porque gracias a esa ley hoy en día puede desarrollar, por ejemplo, el proyecto eólico de Cabo Negro, y también participa en un proyecto de geotérmico en el norte, Cerro Pabellón. Nos quedaron dos grandes pendientes que también que estaban anunciados en la agenda de energía del gobierno, pero que no, principalmente porque claro, los sistemas medianos fue quedando postergados frente a otras claro, que tenían mayor impacto a nivel nacional, y los sistemas medianos son pocos, o sea, Aysén, Magallanes, Isla de Pascua y Palena. Y la ley de eficiencia energética. La ley de sistemas medianos fue especialmente frustrante para nosotros porque hicimos todo el proceso de prelegislativo con el gobierno. En un momento consideraron también ciertas propuestas que estábamos realizando, o al menos mostraron su interés, como aparte de eliminar las barreras para el ingreso de energías renovables, de generar mayor certeza y orden en general en los sistemas medianos aislados. También, por ejemplo, nosotros proponíamos que mediante esta ley se estableciera un mecanismo de fomento de las energías renovables que a nivel nacional no existe, o sea, que es la autogeneración residencial. La ley, como se terminó aprobando, no ha sido un real incentivo, como lo vamos a ver acá, que es la ley 20.571, que permite que uno invierta en su vivienda y los excedentes que se generen se pueden conectar a la red, pero el pago que se realiza es insuficiente. Se paga aproximadamente un 50% de lo que uno paga por la electricidad, y por lo tanto no ha sido un real incentivo. Como podemos ver, además la región de Magallanes es la que tiene 14 unidades, pero tiene solo un 25 kilowatts de potencia instalada a través de esta ley. O sea, la región que menos impacto ha tenido esta ley. Entonces nosotros proponíamos que para los sistemas aislados sí se establezca el sistema 1 a 1, o sea, que te paguen lo mismo que tú estás pagando por la energía. El costo en general para el Estado es menor, porque el sistema mediano la escala es menor, y el gobierno había demostrado cierto interés, pero bueno, al final no presentó el proyecto de ley, por lo tanto quedamos ahí un poco. Ahora sí pasamos a las políticas de fomento de las energías renovables. Aparte de este sistema de net metering o medición neta, que es el 1 a 1 que proponíamos, hay otro que es el sistema de tarifas especiales o feed-in tariff, que se ha utilizado mucho a nivel internacional respecto de fijar una tarifa para las energías renovables. De esa manera el inversionista sabe que por 5, 10, 15, hasta 20 años se ha fijado en algunos países. Tú puedes invertir y sabes que te van a pagar ese precio sí que sí, y con eso sacas tu cálculo y viabilizas y obviamente es más alto que el precio de mercado. Esta es una política de incentivo que ha sido criticada porque, claro, resulta costosa para los países, para el fisco, pero y también los críticos dicen, son políticas que ya los países líderes a nivel internacional, o sea, Alemania, Dinamarca, ya lo están retirando porque fracasaron. Lo que no es así, lo están sacando porque justamente así se conciben estas políticas de fomento, es como para generar un primer ingreso o generar también ciertas soluciones locales de energía renovable no convencional. Y las licitaciones por bloques horarios, que fue el gran hit, el gran éxito del ministro Pacheco, que fue generar licitaciones
que privilegiaran o que beneficiaran especialmente a unas tecnologías por sobre otras. Entonces, si genera, que así fue, por ejemplo, un bloque horario de 8 de la mañana a 8 de la noche, lícita de energía, obviamente la energía solar, además con la disminución de los costos, era por lejos la más competitiva. Es un sistema de mercado, o sea, simplemente mueve ciertas piezas, el Estado no gasta mucho. El problema es que, claro, sigue pensado esto no fomenta proyectos pequeños o de energía ciudadana, sino sigue pensando en las grandes generadoras. Esa es la presentación que tenía preparada. Bueno, el último punto es un análisis de la política energética regional. No me quise acá extender porque además eso también da para largo. Está en el documento. Principalmente, bueno, tenemos algunas o bastantes críticas puntuales a la política energética regional, pero se valora fundamentalmente que exista una política regional, que haya planificación en materia energética, resulta fundamental para también tener una base sobre la cual discutir, incidir, y para la mesa sobre todo, que justamente está permanentemente haciendo sus diagnósticos y planteamientos y propuestas, resulta fundamental contar con un plan, una política energética nacional y regional. Eso. A Max por las presentaciones, por compartir su experiencia y sus conocimientos con nosotros. Les agradecemos a todos ustedes por quedarse hasta el final, a pesar de que partimos un poquito más tarde. Les agradecemos a las personas que han participado de la Mesa Ciudadana de Energía para Magallanes, y los que no han participado todavía, la invitación está a sumarse a este proceso. Eso, muchas gracias, y hay un cóctel para que puedan hacer. Ahora tenemos un nuevo gobierno. Que está todavía un poco en proceso de instalación acá en Magallanes, y yo no sé si hay alguna autoridad de gobierno acá. No, bueno, los invitamos a todos. Invitamos a todas las autoridades de gobierno, a los Ceremis, al intendente, y bueno, no llegaron, me imagino que tendrán otras actividades, los invitamos con harta antelación, pero este es un tema prioritario para la región. Y nos las vamos a jugar para que lo sea también para las actuales autoridades de gobierno. Así que esa pega que hicimos antes la vamos a volver a hacer de nuevo esta ronda con las autoridades, porque todavía nos quedan muchas materias pendientes, como bien dio cuenta la exposición en particular de Max. Así que para que sepan que vamos a seguir trabajando firme en el tema, y esto no es solamente una declaración de principio, sino más bien un nuevo inicio de trabajo. Eso, gracias. Hay un tema sobre cómo la región produce la energía que consume, pero también de la vocación productiva que la región tiene respecto a la energía. Me interesa saber cómo ven ustedes, cómo esto convive con otra de las vocaciones, que es la conservación. Tenemos el caso particular del Parque Cahuéscar, uno de los más grandes del país, que convive con cosas como la mina invierno, caso que se mencionó acá. Entonces, quería saber un poco cómo convive esto con la conservación, otro de los aspectos más relevantes de la vida. Sí, bueno, es que como lo dijimos a lo largo de las presentaciones, la energía genera impacto ambiental, sobre todo las energías fósiles. En general, la producción de cualquier actividad productiva genera cierto impacto. Hay actividades que mucho más, como la energía fósiles. Nosotros hemos dado una discusión más amplia respecto y que surgió en base a estas inquietudes justamente que tú planteas, y que el espacio de la mesa de energía nos limitaba a la discusión energética solamente, que es en torno al modelo de desarrollo regional. O sea, la energía es uno de los elementos, un elemento importante, pero cuando empezamos a pensar en otras actividades, la minería, la salmonicultura, cómo interactúa o si es compatible con otras actividades como el turismo, y además si es compatible con lo que tú decías, que claro, 60-70% del territorio regional es áreas protegidas,
y esa es una vocación, por lo tanto, que determina cualquier análisis, y ahí hay una discusión en torno al patrimonio natural, al patrimonio cultural también, cómo interactúan estas. Y por lo mismo lo que nosotros hemos planteado es la necesidad o sea, hay mucho por avanzar a nivel regional en cuanto a energía, porque teniendo este contraste de la ciudad, de la región con mayores áreas protegidas a nivel nacional, y por otro lado la región que genera mediante fuentes más contaminantes, o sea, prácticamente la materia energética absolutamente fósil, tenemos todo por avanzar. Tenemos iniciativas como ENAP, o sea, la empresa nacional de petróleo, que esté hoy en día con un proyecto eólico que va a aportar a la matriz. Son pasos importantes, todavía queda mucho, insistiendo en eficiencia energética queda prácticamente todo. O sea, Chile, hace una semana me juntaba con una amiga que trabaja en el Centro de Energías de la Universidad de Chile, y ella me decía, Chile está atrasado 40 años en materia energética, a nivel, si lo comparamos a nivel internacional. Entonces, a nivel de eficiencia energética. Entonces, queda todo por hacer a nivel nacional, pero a nivel regional es especialmente urgente. Yo creo que eso más o menos es la necesidad. No sé si quieren. Cualquier pregunta la pueden conversar en el... Ya, a mí solo me gustaría, para finalizar, agradecer a todos los presentes, sobre todo, y felicitar a los miembros de la mesa que han participado durante todos estos años, tanto presencialmente como a nivel virtual. Las condiciones de la región, las condiciones geográficas a veces hacen que, no sé, gente participa, por ejemplo, de Puerto Natales, participa, por ejemplo, la agrupación Alerta Isla Riesgo de la mesa, que viven en Isla Riesgo, por lo tanto ellos participan principalmente vía correo, dando su aporte, pero felicitarnos por el trabajo, y también agradecerle y felicitar a Kiana Luetich, que ella ha sido estudiante en práctica, y ella solicitó hacer su práctica con la Mesa Ciudadana de Energía, y fue fundamental para la edición de este documento. Ayudó bastante durante el verano y ha sido un poco explotada, por lo tanto agradecimientos y disculpas.